Bienvenidas a Los Detalles de tu Vida, un podcast dedicado a la mujer cristiana de habla hispana, donde buscamos aplicar la Biblia en lo cotidiano. Te invitamos a escuchar estas pláticas que te ayudan a conectar la Biblia con tu vida diaria. Nuestro deseo es equiparte a cultivar verdades bíblicas en tu diario vivir como hijas de Dios y así poner tu fe en acción. Esperamos lo disfrutes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Es un gusto y un placer saludarlas otra vez. Creo que en los episodios últimos he mencionado que nos escuchan mucho en España y todavía estoy esperando escuchar a la gente de España. Así es que mujeres, háblenme, déjenme saber cómo encontraron el podcast, qué parte les gusta, qué les interesa. Y bueno, estoy muy contenta el día de hoy porque tengo a una amiga de toda la vida. Su nombre es Diana Epsiba. Bienvenida, bienvenida. Rapidito quiero contarles que ella es hija de pastor, así fue como yo la conocí, esposa de pastor el día de hoy, mamá de 3 hijos, 2 varones, una mujercita y profesionalmente ella es coach de liderazgo, trabaja para una compañía manufacturera que produce RVs y equipo para marítimo, transporte, etcétera. Así es que Diana, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gustazo tenerte aquí desde el estado de Indiana. Estamos aquí desde Indiana, vinimos a conocer Nueva York y tuvimos la oportunidad de venir y compartir ahora contigo. Gracias por este privilegio, estoy emocionada. Muchísimas gracias. Y bueno, voy a contar la historia rapidísimo de cómo nos conocimos. Cuéntala. Éramos niñas. Ajá. Y yo iba a la iglesia de tus papás. Así es. Tu papá, le mandamos un saludo y un abrazo fuertísimo al pastor Antonio Santiago Vivaldo y la pastora Raquel. No es Vivaldo. Aclaremos. Antonio Santiago y mi mamá es Raquel Vivaldo. Sí, perdón. Y ellos fueron 2 personas que de verdad hicieron un impacto muy grande en mi vida. En una época de mi vida muy difícil, muy fuerte. Ellos vinieron a ser un parteaguas en la historia de mi vida y por siempre voy a estar agradecida con ellos. Por eso. Los amo muchísimo y anhelo poder volverlos a verlos pronto. Andan por todos lados ahorita, ¿verdad? Ellos viven en Veracruz, México. Gracias a Dios tienen la oportunidad de venir para acá. De hecho, me escribió mi papá ayer que van a visitar Elkhart, de la ciudad donde vivimos, en Indiana, el 21 de este mes. Así que tienen la oportunidad de ir y venir y visitar a los nietos. Ay, qué lindo, qué lindo. Y bueno, hija de pastor, ellos han servido al Señor por muchísimos años. Siempre. Desde que tienes memoria. Siempre. Ajá. Cuéntame un poquito, ¿cómo fue? El día de hoy vamos a hablar, en esta temporada hemos estado hablando sobre la familia. Y el día de hoy quiero que platiquemos sobre cómo criar hijos e hijas dentro de un contexto muy específico, que en este caso es el pastorado, ¿verdad? La mayoría de las mujeres que nos escuchan son mujeres cristianas, conocen familias pastorales o son pastores ellos mismos. Y hay a veces creo que hay tabús, a veces creo que hay ideas que no estamos bien, como que ponemos a los pastores en otro nivel, idealizamos y se nos olvida que son seres humanos. Así es que quiero pues que nos platiques un poquito. Primero vamos a empezar, ¿cómo fue tu infancia como una hija de pastor? ¿Qué viviste? ¿Qué cosas buenas? ¿Qué cosas malas? ¿Qué retos viviste? Platícame un poco. Creo que gran parte del fundamento de la mujer que soy hoy tuvo que ver con la crianza que tuve, ¿no? Y vamos empezando, ya siento que tengo ganas de llorar nada más de pensarlo. El ver la entrega de mis padres al Señor para empezar, y algo que siempre, de hecho recientemente me preguntaron quién era un héroe en mi vida, y yo dije mi papá, porque ha sido un hombre que ha sido fiel a su llamado, al llamado que el Señor le hizo, sin concesiones, o sea, cueste lo que cueste, él ha estado allí, ¿no? Y el criar a 4 hijos en Ciudad de México, realmente pobres, o sea, abundancia no teníamos, sí del Señor, pero en las cosas materiales sí tuvimos demasiadas limitaciones, pero ver que en medio de todo ellos pusieron su llamado que el Señor les había hecho, criarnos dentro de eso. Tú recuerdas que cuando nosotros estábamos chiquitos, o sea, el grupo de alabanza éramos nosotros, ¿no? Mis hermanos y yo cantando, ellos tocaban los instrumentos, era el conocer la palabra, mi papá se inventaba talleres de
liderazgo, clases y lo que sea. Y nosotros éramos los primeros estudiantes que estábamos ahí en una congregación realmente pequeña. O sea, realmente pequeña. Y él siempre enseñaba y siempre servía como si estuviera sirviendo a 5,000. O sea, no le importaba la cantidad. Entonces, algo, hablando de la influencia de ser, en mi caso, hija de pastor, uno fue el despertar el amor al Señor y al ministerio. Una de las cosas que mi papá siempre ha sido su palabra es la excelencia. Si vas a hacer algo, hazlo bien, hazlo de buena manera, hazlo rápido, porque es para el Señor. Entonces, él despertó en nosotros, específicamente en mí, ese deseo de servir al Señor y de hacer las cosas lo mejor posible. Con los recursos que tengas a la mano, hazlo bien para el Señor. Eso fue lo que aprendí de mis padres, como que el fundamento de ahora, incluso en la vida, en el ministerio, en mi vida profesional también. Sí, wow, qué hermoso, qué bendición. ¿Cómo vivías el hecho de repartir el tiempo entre la iglesia? Porque la iglesia se vuelve como otro hijo, ¿no? Para los pastores y con ustedes. ¿Cómo fue esa dinámica con tus papás? Esa fue un área donde yo creo que sí pudimos haber tenido más balance. De hecho, a veces se cuenta la historia de uno de mis hermanos que le decía a mi papá, es que pura iglesia y nada de parque, ¿no? Porque era literal, o sea, es estar en la iglesia, es tener varios servicios, es hacer todo eso. Ya viéndolo, ya ahorita como adulto digo, mis papás hicieron lo mejor que pudieron con el conocimiento que tenían. Nos trataron de cuidar del mundo y de muchas cosas. Y yo siempre se los voy a agradecer, siempre se los voy a agradecer. Nunca es un reclamo, cero. Pero en ese sentido de balance, así como que en realidad era más vida ministerial de todos, familiar. Sí, no había una separación, no había una hora que salía él del trabajo y entonces ya era el tiempo familiar. El ministerio abarcaba toda su vida 24/7. Sobre todo porque también vivíamos en la iglesia. No sé, en México nosotros teníamos la casa pastoral siempre en reconstrucción, siempre construyendo algo, pero siempre vivimos ahí. Entonces los hijos, la familia pastoral siempre vivió en la iglesia. Sí, vivían arriba. Yo me acuerdo, a mí me encantaba poder subir y jugar contigo. Sí. Tú cantas hermoso, tienes una voz preciosa. Gracias por decirlo. ¿Eres líder del grupo de alabanza de tu iglesia ahorita? Fíjate que estoy en una etapa donde sí fui líder por muchísimos años. Soy la mayorcita de la banda, ¿no? El Señor ha levantado muchísimo talento joven y entonces estoy en una etapa, no quiero decir de transición hacia afuera, pero sí donde mi rol ha cambiado muchísimo. Sigo cantando, pero tenemos otros líderes. Tenemos el worship director, que es el que se encarga de coordinar todo lo de la adoración. Pero estoy ahí. Gracias a Dios tengo la bendición de ministrar casi cada domingo. Excepto que viene, no me toca porque ando acá. No fui al ensayo. Pero y la regla aplica para todos. Exactamente. Así Eso es bueno. Qué bendición ver también el crecimiento de reproducirse, ¿verdad? Con las nuevas generaciones. Tienes que hacerlo. Porque cuando no preparas a la persona que va a tomar tu lugar, y muchas veces yo creo que nos apegamos a que este ministerio es mío para siempre, sí, pero va a cambiar la forma, va a cambiar la manera, pero el tener esa disposición y también ese plan para que alguien más venga, y yo digo, no voy a estar ahí cantando a los 80 años todavía, lo voy a hacer, pero a lo mejor abajo va a ser diferente. Y a mí me encanta que llegue a la iglesia personas que tengan la capacidad y el amor por el Señor. Me siento súper bendecida. Sí, qué hermoso, qué hermoso. Recordando un poquito sobre tu infancia siendo hija de pastor, ¿desde que tú naciste tus papás ya servían o tú viviste, porque tú eres la mayor de los hijos, o tú viviste la transición de ellos a empezar en el ministerio? No, yo te decía siempre, porque mis papás fueron al Instituto Bíblico, se casan, de hecho cuando ellos se mudan a Ciudad de México, porque ellos son de Veracruz, yo nazco en la primera iglesia que está iniciando mi papá, en la que él está pastoreando. Entonces se bromeaba y se decía que yo casi nací en la banca de la iglesia, porque eso fue toda mi vida y hasta la fecha mi papá sigue sirviendo al Señor. Sí, qué bendición. Yo lo sigo en las redes sociales y es una bendición enorme verlo como él ahora es pastor de pastores, como ministra en tantos lugares, en tantas ciudades, en
en dos países diferentes, ¿verdad? Que Dios es fiel y Él de verdad exalta al que se humilla. Él de verdad recompensa la fidelidad de sus hijos y ellos son un ejemplo enorme de eso. Y bueno, les mando un abrazo fuertísimo, los amo muchísimo. Si tú pudieras, viendo hacia atrás, todavía no me voy a mover al que eres esposa de pastor, viendo hacia atrás, si tú pudieras decirle a una mujer, porque hay mujeres que nos escuchan que son parte de la congregación y ellos y la congregación ama a sus pastores en general, ¿verdad? Ama a sus pastores, aman a la familia pastoral. Si hubiera algo que les pudiéramos decir, porque muchas veces como familia pastoral no puedes decir cosas que van a ofender a la gente. Pero si hoy en día ellas pudieran escucharlo de una hija de pastor y ahora tú siendo esposa de pastor y tienes hijos en una familia pastoral, ¿qué tú le recomendarías a esas mujeres en cuanto a su trato con los hijos de pastores? Que los vean como, que los traten como, que piensen de ellos como. ¿Qué sería algo bueno que pudiéramos aprender de como remover la cortina y decir, un hijo de pastor es esto y por eso te recomiendo que te acerques de esta forma? Yo pienso que empezaría dándole las gracias a todas las personas que tratan a los hijos de pastor con amor, con entendimiento, con comprensión. Ya te voy a contar un poquito cómo fue que nosotros manejamos esa situación ahora con nuestros hijos, pero yo me siento profundamente bendecida por las personas que entienden que el rol de padre y de madre, o sea, que enfrentamos los mismos desafíos que ustedes, que nuestros hijos no son más santos o que tienen menos tentaciones, para nada, y que tienen esa compasión, ese entendimiento y tratarlo de una manera que acepta, que también creo que culturalmente hablando también puede ser el esperar un poquito más de los hijos del pastor, porque hay cierta responsabilidad que no sé por qué se te da. ¿Quién se lo inventó? Pero creo que sería un gracias. Gracias a aquellas personas que entienden, aquellas personas que comprenden, aquellas personas que no juzgan, aquellas personas que te ven y dicen, no, pues estamos teniendo las mismas dificultades o los mismos desafíos criando o enseñando a nuestros hijos. Entonces sería ese agradecimiento y que síganlo haciendo con los hijos de su pastor, que sigan siendo personas que entienden, que respetan, que aman, que aceptan. Sí, qué bueno. Gracias por decir eso, qué importante. Sí se valora, sí se valora. 100%. 100% hace una diferencia, ¿verdad? El que haya miembros en la congregación que cuiden a los niños cuando son chiquitos, que estén al pendiente de ellos, y que no, tú dijiste una palabra muy clave, ¿no? Que no juzguen, que no se olviden de que siguen siendo niños o adolescentes o jóvenes, que siguen teniendo los mismos retos que cualquier otro ser humano. Así es, ¿verdad? así es. No los hacen diferentes solo por ser hijos de pastor. No, y que son personas que están llegando a ser. Estamos llegando a ser. Todos los días, o sea, uno no es un producto terminado aún. El Señor sigue trabajando en nosotros. La obra que el Señor empezó en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, cuando tú ves a alguien, ves a una persona, ves a sus hijos como un trabajo en proceso, no juzgas, no pones, porque dices, oye, esto es lo que veo en este momento, no sé lo que el Señor va a hacer en los meses siguientes, en los años siguientes, porque Dios sigue trabajando. O sea, el ver ese proceso, yo creo que es maravilloso. Correcto, sí, es cierto. Y bueno, pues pasaron los años y entonces, ¿cómo te convertiste en esposa de pastor? ¿Tú sabías que ibas a llegar a ser esposa de pastor? Yo estaba corriendo de eso. Yo corrí de eso y mi esposo y yo tenemos esta historia, en la iglesia lo saben, que yo cuando lo conocí, el cristiano comprometido con el Señor, pero no estaba involucrado en el ministerio, y yo dije, perfecto, así lo quiero. O sea, que ame al Señor pero que no esté metido. Lo que tú no sabes, y lo voy a compartir con tu audiencia, es que desde que yo era chiquita, yo recuerdo que mi papá fielmente me decía, Diana, yo estoy orando por tu esposo.
Yo estoy orando por tu esposo. Y siempre le pedí al Señor 2 cosas bien específicas. Una, no sé cómo va a sonar esto, pero él le decía un extranjero. Para empezar, yo no sé cuáles eran sus. Y lo otro era que fuera un pastor. O sea, el llamado, ¿no? Y cuando yo conozco a mi esposo es venezolano. Acabamos de celebrar 25 años de nupcias. Felicidades. Gracias. Y en ese momento él no tenía un llamado pastoral. Por lo menos que yo supiera, ¿no? El Señor lo estaba formando. Mira, mi esposo llegó a la iglesia y él estacionaba los autos. Él trabajaba en lo que se necesitaba, aprendió del sonido, empezó a ayudarme con el grupo de jóvenes. O sea, él no llegó de cero a pastor, sino que su corazón fue transformado. Siervo. Sí. Como debe de ser. Y de hecho, hasta la fecha, las personas en la iglesia dicen, siervo, sierva. Porque liderazgo es servir, liderazgo es estar dispuesto a meter las manos en lo que se necesite. Y fue algo que él se involucró en el ministerio, pero no en la plataforma, no en la enseñanza. Y poco a poco, al paso de los años, justamente mi papá es un desarrollador de líderes, y empezándole a dar la oportunidad, las clases, a predicar. Y de ahí fue que este hombre empezó a sentir el llamado, el fuego. Y yo dije, espérate, es que esto no era el trato, no era lo que yo quería. O sea, yo te quería, sí, cristiano y todo, pero no. Y no por algo necesariamente negativo, pero mira, mi abuelo pastor, mi papá pastor, yo venía y mi percepción de la vida de un hijo de pastor, del ministerio pastor, era bien difícil en México. Yo basado en mi experiencia, yo no lo quería. Ya no lo quería más. Y menos para mis hijos. Y bueno, el Señor le hace el llamado a mi esposo, y él me dice, Diana, esto es lo que yo siento. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo no lo quiero. Y fue ese encuentro, y fue de que me dijo, está bien, vamos a orar. Vamos a orar. Y empezamos a orar. ¿Ya estaban casados? Sí, ya estábamos casados. Wow. Ya teníamos por lo menos unos 8 años en el matrimonio. Entonces, sí, nos casamos en el 99, empezamos la iglesia en el 2010. O sea que fue un buen periodo de tiempo. Y fue esta oración específica, Señor, o me quitas el fuego a mí, lo que yo siento que es el llamado, o se lo pones a ella. Porque no vamos a entrar en el ministerio con uno de acuerdo y el otro, eso no va a funcionar. Tan importante. Y bueno, aquí estamos. En octubre vamos a celebrar 15 años en el matrimonio, en el ministerio. Wow. Pero fue un proceso. Fue un proceso, y sobre todo el verlo crecer y verlo desarrollarse en el ministerio ha sido una experiencia maravillosa que el Señor me ha concedido. Qué hermoso. Así llegué a ser esposa de pastor. No tus planes, pero los planes de exactamente. Dios. Y a lo que iba con esto es que el Señor le concedió a mi papá su oración. O sea, yo no sé si él cuando pedía un extranjero perdía un güero de ojos verdes, nunca le aclaró al Señor, pero mi esposo es venezolano y pastor a su tiempo, no en el momento. Entonces, no sé, algo muy particular de las oraciones de los padres, como uno profetiza sobre la vida de los hijos a través de la oración. Say that again. No te des por vencida, mamá. Si estás orando por tus hijos, no te des por vencida. Y sé específico. Bien específico, no general. Sé específico en las cualidades, en las cosas que estás esperando para tus hijos, y no te desanimes, no te desesperes. Tus hijos están llegando a ser. Amén, amén. Sí, qué hermoso. Es una bendición tan grande poder ver el trayecto y los años que pasan, ¿verdad? No, nada se da de la noche a la mañana. Nada se da en una olla expresa, en una Instapot. Pero así no funciona con el Señor. Así no funciona con el Señor. Y es que el proceso te cambia, te transforma, te purifica tus motivaciones. Es que todo está en el proceso, y a veces uno se va sobre el resultado, ya quieres ver el producto final, y el Señor realmente donde uno lo conoce es en el proceso. Así es. En el proceso en el que verdaderamente tú te rindes. Y con el que verdaderamente entras estás en serio en la palabra del Señor y en la oración, porque yo cuando viví en República Dominicana me daba gracia de escuchar a las mujeres que utilizaban la frase del proceso, pero era como la excusa. Para decir, mis hijos me sacan de la comunión, y es que uno está en el proceso después de que gritaron y pegaron, ¿verdad? Pero era como se volvió como un cliché de alguna forma, en lugar de en realidad estar en el proceso. El proceso duele, el proceso cuesta, y al final el testimonio o el gran resultado del proceso es el cambio. Tiene que haber cambio. Si no hay cambio,
pregúntate si en verdad estás engaging, ¿cómo se dirá eso? Si en verdad estás conectado en el proceso de Dios para tu vida, o si solamente es un cliché que empezaste a utilizar, ¿verdad? Para salirte del paso de las cosas que estás haciendo que sabes que no son muy piadosas. Buen punto. Como esposa de pastor y ahora madre e hija de tres hijos, tienes varón y hembra. Platícame un poquito, porque yo no sé qué es criar varones, yo no sé qué es eso. ¿Cómo fue la dinámica en tu hogar criando dos diferentes, hombre y mujer? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo fue fácil, fue difícil? ¿Son diferentes? ¿Se crían diferentes? En general, cada hijo es diferente, empezando por allí. Cada hijo, no importa, es diferente. Cierto. Pero sí hay ciertos rasgos típicos en los varones y en este caso en la nena. Generalmente hablando, mis dos varones, poco mantenimiento. Bajo mantenimiento, o sea, ellos son independientes, son cariñosos, pero son en realidad emocionalmente, o sea, conectan y todo, pero no se toman nada muy a pecho. No, que estén, no, ellos superan las cosas y están listos para lo que viene, ¿no? Con una nena ha sido un proceso de aprendizaje. Aparte de que es la bebé, hay 11 años entre ella y el mayor. Entonces fue como que tener que aprender todo otra vez, pero aparte con una nena es cuidar sus emociones, es cuidar su identidad, es afirmarla. Ha sido bastante difícil en ese sentido, más emocional. Okay. Y que ustedes no estaban acostumbrados a eso. No, para nada. Estábamos por sorpresa. Estamos acostumbrados a las pelotas de fútbol y sí, a la vida muy ligera en ese sentido. Sí. Y con ella es más de explicar, más de que mami me dijeron, me siento así, cómo le ayudas a navegar sus propias emociones, cómo creer en la palabra de Dios, vivir por la verdad y no solamente por tus emociones. O sea, si luego uno como mujer adulto te cuesta. Sí, claro. ¿Cuánto más enseñarle eso a un adolescente? Entonces, sí ha sido un proceso, creo que de aprendizaje tanto para ella como para nosotros como padres. Sí, en otro episodio hablábamos de eso, ¿no? De que conforme van cambiando las etapas de los hijos, también cambia el rol de la mamá, 100%. Del papá, ¿no? Y uno tiene que ir aprendiendo junto con ellos. Tiene que cambiar y tienes que ajustarte, porque si no te quedas clavado en ser ya sea el director, que siempre quiere dar órdenes y no está siendo el coach, no está siendo la persona que hace las preguntas que tienes que hacer, una persona que da consejos. O sea, tienes que saber en qué momento o en qué etapa de la vida o de la crianza qué camiseta te toca ponerte. Sí. ¿En qué momento ustedes evangelizaron a sus hijos? Fíjate que hemos sido intencionales con eso desde chiquitos, no solamente por ser hijos de pastor, asumir que saben. Exacto. No asumas. No asumas. De hecho, nosotros hemos reiniciado, siempre mi esposo lideraba las reuniones familiares, un family meeting que teníamos, y hemos reiniciado eso porque como los muchachos fueron a la universidad, teníamos como que horarios diferentes, pero ahora hemos reiniciado de los miércoles en la noche, tenemos nuestras reuniones. Wow, qué lindo. Y no son reuniones así como muy formales, aunque hay veces que sí hablamos de cosas serias, pero es cómo te ve la semana, qué planes hay, estudiamos la palabra juntos, pero en cuanto a la evangelización, uno tienes que ser intencional. No asumas, recuerda que tus hijos te están observando y que el mayor testimonio que tú les estás dando es tu vida. Ellos se dan cuenta si tú llegas y predicas o cantas el domingo, pero en la semana tu comportamiento no es cristiano. Ellos mismos te llaman la atención y te dicen, mamá, pero eso no, y es tener esta vida, darte cuenta que eres como un libro abierto frente a tus hijos y que si tienen la oportunidad y la confianza de decirte las cosas en el momento lo van a hacer, pero si no, después se puede convertir en este resentimiento de que decías una cosa y vivías otra. Entonces, la manera de evangelizarlo, el testimonio, orando por ellos, siendo intencional, no asumir, hablarles tú de la palabra, no te confíes que el maestro en la escuela dominical les va a enseñar la palabra, háblales tú a tus hijos de la palabra. Entonces, son muchas cosas, pero tienes que ser intencional con eso, solito no va a pasar. Sí, muchas veces yo he escuchado la frase de mamás diciendo, porque a veces cuando los tengo en sesiones de consejería y pregunto por sus hijos y digo, ¿y tu hijo es creyente, tu hijo es cristiano? Y la respuesta es, yo lo llevaba a la iglesia los domingos. Y ay, me duele un poquito
poquito en el corazón, ¿no? Porque no sé dónde adoptamos esta noción de que llevarlos a la iglesia los domingos es suficiente. No lo es. Y creemos que solo por estar en la iglesia ya son creyentes, ya son cristianos, ya son, o por ser hijos de pastor ya van a ser creyentes. Y nos hace falta muchas veces reconocer que no, que nuestros hijos, igual que nosotros, igual que todos, necesitamos venir a los pies de Cristo y entregar nuestra vida al Señor. Venir a la iglesia puede ayudar, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero debe haber una decisión. Sí. Debe haber una decisión de rendirse a Jesucristo, ¿no? Entonces, es algo que quiero que sepan, que aún como pastores, como hijos de pastores, los hijos de pastores y cuanti más cualquier miembro de una iglesia, porque traigas a tus hijos los domingos no es suficiente. Es importante predicarles el evangelio, hablarles del amor de Jesucristo. Y tú tocaste en un punto tan importante, la integridad de ser la misma persona en la iglesia y en la casa. ¿Tú crees que tú viviste ese ejemplo con tus papás? 100%. Y no hablo de perfección. No, pero mis papás más bien luego se pasaban, porque era así lo que esto es y esto es. Aquí o en China, ¿no? Su compromiso, su amor por el Señor, su entrega de todas las maneras, o sea, una queja, un reproche que yo tenga de cero. Sí, gracias a Dios ellos tuvieron esa intención de ser las mismas personas en la casa que eran en la iglesia, que eran en la calle. Ser personas íntegras. Sí, qué bendición tan grande. Y nunca es tarde para empezar. Si eres un adulto que todavía estás batallando, que todavía eres una persona en la casa y otra persona en la iglesia, Dios está dispuesto a seguir trabajando, a realmente entrar en ese proceso de transformación donde podamos ser íntegras en la forma de vivir, ¿verdad? Y tengo una serie en los episodios de la primera temporada que hablo sobre el corazón y hablo sobre cómo entender el corazón y cómo verdaderamente entrar en ese proceso de cambio. Nunca es tarde para iniciar, nunca es tarde para pedirle perdón a nuestros hijos cuando hemos tenido falta de integridad. Buen punto. Y pedirle al Señor que siga transformándonos, ¿verdad? Y siga cambiándonos. ¿Cuáles son las highlights, los momentos de mayor destello en tu vida el día de hoy como madre de hijos de pastor? Wow. Uno reciente fue que mi hijo mayor, Gamaliel, hablando de esto de ser intencionales con los hijos y no asumir, ¿no? El hecho de que recientemente se volvió miembro de la iglesia por su propia cuenta, no fue algo así que tienes que hacerlo, y fue una de esas cosas que dices, ok, vamos bien, vamos bien. Y fíjate que una de las cosas que he notado en mis hijos, hablando de hijos de pastor, ellos no sirven de manera pública o de manera de altar, por decirlo así. Mi hijo es productor también en la iglesia, es el que ayuda a dirigir las cámaras y hace, todos mis hijos han servido en la iglesia. Y yo creo que eso es de mis highlights, el ver que mis hijos están buscando la manera única de ellos en las que quieren involucrarse y servir al Señor. No es algo impuesto o por algo obligatorio, sino esto es lo que quiero hacer. Victoria, que tiene 13 años, ya ayudando a cuidar a los niños pequeños en la iglesia el domingo, ¿no? Los bebés, y fue algo que ella le nació hacerlo. Entonces, creo que uno de los highlights como mamá sería eso, ver que mis hijos de maneras diferentes y únicas se están involucrando en el servicio al Señor. Qué hermoso, qué bendición, qué bendición. Si hubiera 2 o 3 cosas que le recomendarías a una esposa de pastor que tiene hijos y que están sirviendo activamente en una iglesia, en un país latinoamericano o aquí en los Estados Unidos, las iglesias hispanas en los Estados Unidos son muy similares en cultura y creo que tienen hasta retos más grandes que en nuestros propios países. Y si esa pastora, si esa mujer, esposa de pastor, viniera y te preguntara, ¿qué me recomendarías? ¿Qué serían las cosas que me recomiendas? Porque hay días que son muy difíciles. Sí. Te recordaría que el Señor ama a tus hijos, que Él tiene un plan y un propósito maravilloso para cada uno de ellos, que así como has tenido tu fe para ser salvo, para servir al Señor, sigue creyendo, el Señor ama a tus hijos.
2 sería el seguir intercediendo, el seguir amándolos. Ellos están llegando a ser. Yo creo que esa es una cosa que como padres tenemos que recordar, que la obra en ellos no ha terminado. Hasta que estemos en la presencia del Señor, esto no ha terminado, seguimos vivos. El Señor no ha terminado con nosotros. Que no bajes la guardia, que no pierdas la fe, que recuerdes que el llamado que el Señor te ha hecho, el Señor es fiel. Así es. Y Él permanece. Y creo que la otra cosa de manera práctica sería: tienes que estar presente en la vida de tus hijos, tienes que invertirte en la vida de tus hijos. Hablamos un poquito acerca del rol de los padres dependiendo de la temporada, pero la manera que sea, no pierdas esa influencia. Tienes que estar presente, tienes que invertir tu oración, tu consejo, de la manera en la que su adultez te lo permita, si ya están en esa edad. 1, Dios ama a tus hijos. 2, ellos están llegando a ser, no pierdas la fe. Y 3, tienes que estar invertirte, ¿no? ¿Se diría así? Invertirte en ellos. Sí, presente. Excelente, me encanta. Muchísimas gracias. Diana, ha sido un placer estar contigo el día de hoy, platicar. Gracias por permitirme estar en esta conversación con los micrófonos. Te voy a invitar de nuevo. Ya dijiste. Aprovechame que ando por acá. Sí, porque ni siquiera logramos hablar de todo este mundo del liderazgo. Y yo sé que eres una genio en esa área y Dios te está usando de una manera poderosa y bueno, te voy a invitar para que hablemos específicamente sobre el liderazgo. Así es que, chicas, las espero a que nos escuchen en los próximos episodios cuando volvamos a traer a Diana para este tema de liderazgo. Pero por hoy, quédense con esos 3 consejos. Reconozcamos, acordémonos que Dios ama a nuestros hijos y a veces digo, Dios, tú la amas más que yo. Así es. Tengo que acordarme que Dios ama a mi hija más que yo. Que tengamos fe. Están en el proceso, no han llegado todavía. Y el tercero, estar presente. Estar presente todo el tiempo en su etapa, en cualquier etapa que ellos estén. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.